Bien. Miguel Ángel, por favor, estás levantando la mano. Sí, licenciada. Quería preguntarle si ese mismo día martes vamos a entregarle el resumen del libro de grafología. Si quieren, no hay problema. Está estipulado para una semana después del examen, pero si pueden entregar el martes, mejor. En realidad estaba estipulado para este martes, ¿no es cierto? Para el martes 11. Sí. Pero como hemos retrasado, porque no hemos llegado, no hemos retrasado la entrega del primer parcial, entonces pueden entregar el resumen de grafología infantil. No se olviden que el resumen de grafología infantil vale un tantito menos, porque es mucho más fácil. Lo han debido hacer en una tarde, que el de grafología de adultos. El de grafología de adultos espero que lo estén haciendo porque si no, no van a llegar. No se olviden que faltan unas 10 semanas para terminar el semestre. Por lo tanto, es muy poco para resumir todo, 2 tomos del libro, además de cumplir con las clases, además de cumplir con los exámenes, además de cumplir con los trabajos que deben hacer. Pero Miguel Ángel, bienvenido. Si lo presentan, será mucho mejor para ustedes. Bien, no se olviden que la nota de grafología y de grafología infantil y de adultos, no se olviden de que incide en la nota final. No, o sea, ahí es donde vamos a aumentar puntos donde a ustedes les falte, pero no es más de 10 puntos o sea, va a incidir en su nota final. Bien, empezamos. Si no hay otra pregunta sobre el examen, me permito comenzar con el tema general de hoy. ¿Alguna pregunta? No creo, ¿no? Bien, entonces ya nos vemos el martes a las 9 de la mañana, chicos. Tomaré lista y me irán entregando los trabajos. Ahora bien, culminamos con el Bartek. Bartek, test caracterológico. No es un test profundo, es un test caracterológico. Es además un test que contiene 3 registros. El registro de rendimiento, que está compuesto por la información que tenemos en la hoja de frecuencia de los factores de expresión y la hoja de frecuencia de los factores de integración. El análisis de los factores de expresión y de integración nos dan como resultado el registro de rendimiento. Quiero decir que también los factores de expresión y los factores de integración no son exclusivas del Bartek. ¿Me escucharon bien? No son exclusivas del Bartek. Entonces, Licen, me dirán,
pertenecen al mundo de los test gráficos. Chicos, en la hoja de expresión, nosotros vamos a tener un montón de ítems. Recuerden ustedes, tenemos claridad, dimensión, dinamismo, o sea, presión, originalidad. Vamos a tener un sinnúmero de factores, como se llaman, y que en cada test gráfico que tengamos, vamos a ir aumentando las interpretaciones. Es decir, ustedes tienen acá simplemente 8, aunque simplicidad, chicos, simplicidad casi nunca, es muy poco usado. Pero ustedes van a ver, o sea, yo lo que les sugiero es de que cada uno de ustedes tenga su propio registro, vamos a llamar, aunque es hoja en este caso, pero de todos los factores de expresión que ustedes encuentren. Si ustedes en su computadora van poniendo claridad y su interpretación y van aumentando los factores de acuerdo a los factores que encontremos en otras categorías, en otros test. Por ejemplo, ustedes van a aumentar muchísimos factores en el test de la persona bajo la lluvia. Por lo tanto, ¿qué les facilita? O sea, ahí el factor y ahí la interpretación. ¿Qué les facilita eso? Chicos, les facilita el hecho de no revisar todo el libro. Por lo menos toda la primera parte del libro. Todos los test gráficos tienen factores como los de expresión. Y entonces que podemos ir enriqueciendo nuestro acervo personal para corregir. Y ya no tenemos que ir y buscar qué es cuando la persona, qué sé yo, hace sombra. ¿Cuál es la interpretación? Tenemos la interpretación. ¿Qué es cuando, o sea, cómo es cuando la persona, qué sé yo, dibuja en la zona inferior y vamos teniendo ahí un montón de interpretaciones y además no solamente del Bartek, chicos, sino vamos a tener otras interpretaciones de otros test, cómo se interpreta la zona baja, la zona media, la zona alta, cómo se interpreta lo derecho, lo izquierdo, el centro. Chicos, es algo que a ustedes les va a servir. Ahora, los factores de integración, el punto, la raya, el ángulo y la curva. En todos los test, e incluso en grafología, lo vamos a tener que repetir. Chicos, en todos los test van a ver que todo dibujo se compone de estos elementos gráficos. Por lo tanto, tenemos que tener muy presente la interpretación de estos elementos gráficos. Y estos elementos gráficos, como son elementos, como son moléculas, como son los átomos gráficos, no necesitamos, chicos, más que la interpretación. Y si encontramos otras interpretaciones en la lectura de los libros, pues aumentamos. Aunque es bastante difícil porque realmente, si ustedes se ponen a pensar, más átomos, más células, vamos a decir, no son células, pero bueno, más elementos mínimos
que el punto, la raya, la curva y el ángulo, no vamos a tener. Por lo tanto, les pido, chicos, que esos datos los tengan siempre presentes. Ahora bien, en el registro de integración llegamos, perdón, en el registro de rendimiento llegamos, como ustedes saben, a un perfil. También ya no vamos a repasar cómo se llega al perfil, pero es la confluencia, es con la afluencia de los datos, es con el enriquecimiento de los datos, de los factores de expresión y de los factores de integración. Por lo tanto, vamos en el registro de rendimiento a detectar 28 características que hacen a este test. No es que 28 características son las que tenemos los seres humanos. No, tenemos muchas más. El problema es de que este específico test, solo tiene 28 características, solo evalúa estas 28 características. Ahora bien, llegamos a un perfil donde vamos a tener una media universal, que es la media sacada con la muestra que hemos tenido, y en este caso la muestra de la Argentina, la muestra que hemos tenido al aplicar este test, y la media es 5, la media universal es 5. Nuestros baremos están respaldándose en los baremos más cercanos que tenemos, que son los de Buenos Aires, Argentina. Luego, tenemos que sacar una media personal, una media individual. ¿Por qué esto, chicos? Todo dato es importante, por lo tanto, anótenlo. La media individual es, porque si una persona es capaz de rendir muy bien en algo, puede que no solo sea talento, sino que también haya sido estimulación del medio. Ahora bien, ¿por qué si una persona puede rendir muy bien en algunas capacidades o potencialidades, por qué no en otras? Se supone que la persona tiene capacidad. Entonces, en otras, cuando más bien los puntajes son bajos, podemos inferir que la persona no solamente no tiene talento, sino que además la persona no ha sido para nada estimulada en esa potencialidad. Por lo tanto, chicos, nosotros esperamos lo esperable. Ojo, pongan entre comillas, esperable. Lo esperable es que una persona tenga un rendimiento armonioso. ¿Qué quiere decir esto? Todos cerca de su media individual. O sea, todos cerca de su media individual, más o menos. Eso sería una lectura de el registro de rendimiento de una persona totalmente normal. Es decir, que la persona ha tenido una buena estimulación en todo, obviamente, si la media individual está más de 5.
pero que todos sus puntajes son realmente armoniosos, o sea, no hay grandes dispersiones. Por lo tanto, ha sido una persona estimulada, ha sido una persona cuyas potencialidades han sido realmente explotadas en general, es una persona armoniosa y en paz, digamos, consigo misma, ¿no? Chicos, pero la mayor parte de nuestros pacientes van a tener picos, van a estar de un lado a otro. Y eso lo tenemos nosotros, no solamente que detectar, sino que dar una explicación. Por eso es que me gustaría que ustedes vieran y observaran que en el registro de rendimiento hay determinadas actividades que se pueden agrupar y ustedes pueden relacionar estos factores, estas potencialidades, estas características. Ustedes pueden ir relacionando estas características entre sí y también algunas con otras de otro tipo de rango, digamos, de otro tipo de área. Por ejemplo, si ustedes ven el registro de rendimiento, del 1 al 9, parecerían más características de tipo intelectual. A ver, fíjense, actividad mental, análisis, claridad, imaginación, objetividad, observación, organización, originalidad y síntesis. ¿Sí? Luego viene las características más emocionales. Emotividad de la 10 a la 13. Emotividad, confianza en sí, receptividad y sensibilidad. Seguimos, chicos, de la 14 a la 19. ¿Qué serían características más manifiestas del yo? Por ejemplo, actividad, que es distinto a actividad mental, que es distinto a la primera actividad mental. Esta actividad se refiere, como ustedes se han debido buscar, se refiere a la actividad física, la actividad manifiesta a cómo pone su cuerpo, al cómo asume determinado tipo de comportamientos, retos en la vida. ¿Vieron ustedes de que hay personas que desde que se despiertan están en actividad como unas hormiguitas? Hacen una cosa, hacen otra, hacen otra. Son personas cuasi hiperkinéticas, sin, incluso yo diría muchas de ellas, hiper y recontra hiperkinéticas. Y hay personas que son pasivas. Por el momento, me llama la atención, por ejemplo, la cantidad, porque viene una paciente y me dice, mi papá todo el día se pasa frente a la televisión. ¿Cómo que todo el día se pasa? Sí, todo el día lo único que hace es mirar televisión. Y sale solamente a dejar a mi mamá al trabajo, porque la que trabaja es mi mamá, o sale a recoger a mi mamá del trabajo. Pero todo el día, sí, no hace nada, mira televisión. Bueno, ese es el papá.
Pero chicos, la cantidad de personas que se pasan mirando televisión todo el día. Yo creo que un domingo que llueve con nuestro chocolatito caliente, qué lindo ver televisión, una peliculaza o una serie. Pero no lunes, martes, 24/7. No, o sea, Dios mío, ¿no? Pero hay personas que lo hacen, chicos. Hay personas que lo hacen. Y por lo tanto, yo les comento de que, bueno, esto es en actividad, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver de que hay rangos que están muy bajos en nuestro medio. De actividad, constancia, decisión, dominio de sí, iniciativa, energía, se trata un tanto de potencialidades, características manifiestas del yo. ¿Mm? O sea, características del comportamiento de la persona. Y por último, adaptación, altruismo, benevolencia, comprensión, expansión, prudencia, paciencia, sociabilidad y vitalidad, tiene que pertenecer esa agrupación a las actividades más de tipo social que la persona manifieste. Por lo tanto, ustedes pueden hacer ese tipo de relacionamiento. Por ejemplo, digamos que objetividad y observación han tenido buen puntaje. Entonces, ustedes pueden decir, ¿no? Pedrito, no solamente tiene la capacidad de observar los detalles del entorno que le rodea, sino que la información la procesa con la adecuada objetividad que se requiere. ¿Qué han hecho? Han entendido lo que hace Pedrito. Pedrito observa, es detallista, pero ese detalle lo procesa bajo una forma de objetividad. Y si estamos hablando de objetividad, podemos seguir. De repente tenemos un dato en la entrevista en la que Pedro ha presenciado muchas dificultades en la pareja de sus padres y en su familia. Esta objetividad es aplicada en los juicios que realiza sobre el malestar que tiene en la familia. Entonces, no, prohibido agarrar y decir, actividad mental obtiene 5, por lo tanto normal, prohibido. Análisis tiene 4, uy, está un poquito bajo. No, chicos, eso no hace el psicólogo. El psicólogo agarra y relaciona. Por ejemplo, vamos a relacionar imaginación con originalidad. El paciente obtiene buenos, o sea,
obtiene puntajes óptimos o obtiene puntaje superior a la media universal, superior a lo esperado, puedes decir, en imaginación. Y ahí pueden explicar imaginación, que se trata de ta. Esta capacidad imaginativa que posee Pedro repercute en su originalidad, presentando ideas, situaciones que combinen y que son originales. Y esto pueden relacionarlo con el ítem 18. Por ejemplo, esta originalidad, esta gran originalidad, no, gran no, les he pedido de que no tengan discursos poco objetivos. Los buenos puntajes o los óptimos puntajes en originalidad hacen que, junto con iniciativa, con la capacidad de iniciativa que tiene, que posee Pedro, digamos de que Pedro ha presentado muy buena predisposición para trabajos, qué sé yo, manuales, o para trabajos de campo, o para trabajos de carpintería, ¿no? O sea, con la iniciativa hace que Pedro sea bastante emprendedor, con empresas personales que él ha llegado a conocer por la familia que tiene, por ejemplo, ¿no? Entonces, chicos, ustedes tienen que, obviamente, en base a los factores de rendimiento, el perfil que el chico, que nuestro paciente o nuestra paciente ha sacado, tienen que ir relacionando uno con otro. El otro día les decía, análisis. Por eso les he hecho buscar en el diccionario estas características. Análisis. En el análisis se desglosan los elementos hasta llegar a los detalles. En cambio, en la síntesis, más bien se integran. Por lo tanto, muchas veces análisis y síntesis, chicos, que son procesos complementarios, contrarios, pero que se complementan, los dos tienen buenísimo puntaje. Y entonces, la capacidad de análisis y síntesis en, qué sé yo, Carmencita es totalmente óptima. Esto se nota por o sea, la gran, el apoyo que haya podido tener en el medio, cosa que ha incentivado y ha desarrollado estas capacidades. Ojo, que por ejemplo, muchos autores dicen que la capacidad de análisis y síntesis es una de las capacidades intelectuales más evidentes. O sea, ¿quién tiene la capacidad de análisis y síntesis?
es porque es muy inteligente. Y chicos, ustedes ven en el Bachelor, cuando ustedes han aprendido el Bachelor y han aprendido tanto el Weiss, el Whisk como el Wipsy, han aprendido cubos, los famosos, el subtest de cubos y el famoso subtest de rompecabezas. Bueno, cubos es análisis y rompecabezas es síntesis. Y les recuerdo que el test de cubos es un test en el que Cobb, el creador del test de cubos, agarra y dice, ¿cómo saber la potencialidad natural que tiene una persona? Es decir, ¿con qué potencia intelectual llega? Esta potencia intelectual, chicos, es herencia de papito que se junta con mamita. Pero la inteligencia la heredamos de la mamá, de la familia de la mamá. Estos son los nuevos informes que hemos tenido. Entonces, la familia de la mamá es la que nos dota de nuestra inteligencia. Y, chicos, en este análisis de la inteligencia, Cobb dice que la capacidad de análisis del ser humano es la capacidad más pura en la que podemos nosotros respaldarnos. Y para eso, creo el test de cubos, evitando toda contaminación de la estimulación intelectual. Es decir, nosotros tenemos un quantum con el que venimos acá al mundo, pero ¿cómo podemos nosotros como psicólogos observar ese quantum con el que vinimos al mundo? Si en cuanto venimos, somos bombardeados por 20,000 tipos de estimulación que potencia nuestra intelectualidad o la despliega, ¿no? La hace despertar, la hace nacer. Entonces, chicocos, el test de cubos es un test de análisis y donde Cobb ha tratado de evitar toda injerencia de la estimulación del medio. O sea, ha tratado de evitar toda injerencia de la estimulación del medio, chicos. Porque en un principio, incluido Tesla, todos pensábamos que todos llegábamos con la misma potencialidad intelectual. Y solo eran características humanas las que hacían manifestar esas características individuales. O sea, por ejemplo, la perseverancia. O sea, todos tenemos la misma capacidad intelectual, solo que hay algunos más perseverantes, más detallistas, más conanas, diríamos nosotros, y por lo tanto aparece más inteligente, porque además
su perseverancia y su constancia han desplegado más sus características intelectuales. Otros pensaban de que la inteligencia era memoria. Quien tiene muy buena memoria, entonces pues es muy inteligente. Pero chicos, vino Bechler y dijo, no señores, inteligencia es todo un conjunto. Vino además Piaget y dijo, no señores, inteligencia es la capacidad de adaptación. Y bueno, entonces ahora estamos con que uno de los factores fundamentales de la inteligencia es el análisis, la capacidad de análisis y la capacidad de síntesis. Por lo tanto, ¿por qué acá en el registro de rendimiento no se fijan? Y si análisis tiene muy buen puntaje y más bien síntesis mal puntaje, entonces, ¿qué pasó acá? Ustedes tienen que analizar. Ustedes tienen que ver por qué. Generalmente van juntitas. Buen puntaje en análisis, buen puntaje en síntesis. Pero han habido ocasiones en que muy buena capacidad de análisis, o al revés, muy buena capacidad de síntesis, pero nada de análisis. O mala capacidad de análisis. Entonces, todo eso ustedes lo tienen que analizar. No pueden hacer un informe sin relaciones, sin relacionar aspectos, porque entonces no están entendiendo la dinámica con la que se mueve esa persona. Si me hacen una actividad por acá, imaginación por allá, observación por allá, no están entendiendo cómo esa persona se mueve en el mundo. Nuestro informe final tiene que reflejar que ustedes entendieron a su paciente y sobre todo se metieron en el dinamismo interno que hace que ese paciente se manifieste externamente de esta o de esta o de esta forma. Por lo tanto, características así que ustedes encuentren en el registro de rendimiento aisladas, está mal su informe. Cada característica tiene que estar relacionada con un esquema de comportamiento de la persona. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, digamos que hemos encontrado mucha confianza en sí, que hemos encontrado puntajes positivos en confianza en sí. Pero además hemos encontrado que hay en la parte social expansión. Entonces relacionen. Pedrito demuestra confianza en sí, que repercute en la expansión de sus actividades sociales, lo cual hace que el paciente tenga una función de liderazgo frente a los suyos. ¿Por qué? Porque en la entrevista se encontraron de que era dirigente de la FUD. No, o sea, relacionan cosas de la entrevista con cosas que ustedes han encontrado acá. Un día una persona me muestra un perfil y yo le digo, uy, cuidado que te cases con él. Era hombre, el paciente, ¿no? ¿Por qué? Me dice,
porque presentaba muy poca actividad física, presentaba muy poco dominio de sí y muy poca iniciativa. Entonces yo le digo, mira, es un flojo, nunca va a tener la iniciativa de, siempre va a ser subalterno, y además, hay que era el otro, actividad, muy poca iniciativa, y además, ¿cuál era el otro? Y tenía, muy poco dominio de sí también, y te va a pegar. O sea, poca actividad, flojo. Poca iniciativa, peor todavía. Y poco dominio de sí, te va a pegar. Bueno, se va y a los 2 años, 3, vuelve. Y me dice, licenciada, ¿cómo sabía? Usted me dijo esto en el Barte, ¿cómo sabía? Porque estaba ahí, solo tenías que unir. Los psicólogos, lo único que tenemos es que relacionar. Me dice, sí, era mi chico. Y hemos terminado con una denuncia por maltrato doméstico. Pero había sonado a ella y a su madre. Entonces, chicos, miren, no es jugar al adivino. Son datos que nos salen objetivamente acá. Como hay papás que me dicen, creo que no, creo que eso no. Yo le digo, señor, señora, esto ha salido en los test. Y ustedes tienen que evaluar esto. Ustedes tienen que ver esto. Ahora, pregúntense por qué ha salido así. ¿Sí? Por lo tanto, chicos, en el registro de rendimiento, el perfil lo tienen que trabajar muy bien como para que ustedes digan, entendí la dinámica interna de mi paciente, que además se refleja en esquemas de comportamiento. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto, chicos? Como siempre, van a estar calladísimos, pero el martes yo les voy a decir, ¿por qué no preguntaste esto? ¿Y te parece coherente esto? ¿Por qué no lo preguntaste antes de meter la pata? El martes ya no hay ocasión de arreglo. Ahorita todavía lo hay. Por lo tanto, chicos, cuánto me gustaría que en todos los cursos que he dado de proyectivas, antes estaba con los 2 cursos de proyectivas 1, 2 cursos de proyectivas 2. Chicos, siempre había preguntas y siempre esto los cuestionaba mucho. Ahora no hay ninguna. Bueno, vamos al registro de situaciones y tomas de posición. Chicos, ahí está. ¿Qué es el contenido del dibujo? ¿Qué nos está queriendo decir con el contenido del dibujo? Partimos de que no hay nada al azar. ¿Qué nos está queriendo manifestar? ¿Qué hay detrás de el contenido del dibujo?
Por lo tanto, en el contenido del dibujo, que lo vamos a llamar ideograma o se llama ideograma en el lenguaje de Barthes, ese contenido, el ideograma, tiene una interpretación. Una interpretación que me da, que refleja deseos, miedos, temores, angustias que puede tener el paciente. Y también en problemas de situación me dice en qué áreas estaría presentando estas vulnerabilidades. Por lo tanto, no se olviden que el informe de este registro de situaciones y tomas de posición se la hace en base a las repeticiones, es decir, en las observaciones van a estar aquellos ítems, aquellos contenidos que más se han repetido, ya sea como tomas de posición o ya sea dentro de los problemas de situación, el área de conflicto. Y esto obviamente lo tienen que relacionar con la historia de la persona. Y por último, tenemos el registro de comportamiento, que es bonito, porque nos dice cómo esta persona se comporta en la vida. Resulta de que cada uno, han debido ver, que cada uno de los 16 cuadraditos, donde tenemos un puntito, rayitas, rayitas verticales, rayitas de todo tipo, o curvitas, o puntitos, qué sé yo, habían tenido una forma específica para movilizar, para estimular determinada área nuestra. Por lo tanto, ahí tenemos 16 estímulos. Cada uno de los arquetipos que hay en cada uno de los 16 cuadraditos había sido un estímulo. El primero, por ejemplo, el puntito, comportamiento ante los problemas. El segundo, el comportamiento artístico. El tercero, la originalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no lo voy a leer porque ya ustedes lo han debido leer. Y ante estos estímulos hay un tipo de respuesta. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver qué tipo de respuestas tiene el individuo. Agarra, por ejemplo, multiplica los puntos. Agarra la onda y la prolonga en otras ondas, la reproduce con otras ondas, o agarra y la corta con una recta. Es decir, ¿qué tipo de comportamiento tiene la persona frente al estímulo que le hemos dado? Y chicos, no siempre va a haber una sola respuesta. Podemos tener varias respuestas. O sea, por lo general es una, pero también podemos tener varias respuestas. En este sentido, chicos, yo en el registro de comportamiento, yo quisiera que ustedes lean el libro, porque en el libro el registro de comportamiento tenemos
nuestro, como en todo, nuestra propia tablita. Pero esta tabla, yo noto que es bastante más cortita, bastante más pobre que todo lo que hay acá adentro. Es decir, acá adentro, por ejemplo, tenemos montón de opciones que he visto de que acá puede que no exista. Entonces, yo les remitiría a que lean, no es mucho, porque más son los dibujitos, pero los remitiría a que lean, por ejemplo, en el manual, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, en el cuadro 12. Tema, dice, el cuadrilátero. Planteamiento, adaptación al medio. Y ahí hay A, B, C, D. Y A lo interpreta, B lo interpreta, C lo interpreta, D lo interpreta. Por lo tanto, tenemos incluso la forma que tenemos que calificar con su interpretación mucho más rica dentro del libro. Bueno, en el registro de comportamientos vamos a tener también, ustedes han debido ver, y esto lo voy a pasar un tanto más rápido, tenemos 5 columnas. El primero es el planteamiento, tipos de respuesta. Como les dije, tipos de respuesta puede haber más de una. Significados, o sea, la interpretación. Y después hay R.S, o sea, respuestas significativas. Y acá, en respuestas significativas, lo que anotamos son las respuestas que se han repetido. Aquellas respuestas que se han repetido. Y en observaciones, solo en aquellas respuestas que se han repetido, o sea, hacer una relación de las respuestas repetidas, porque de esas observaciones va a salir también el informe del registro de comportamiento. ¿Qué quiero decir con esto, chicos? Lo que nosotros estamos buscando, tanto en el registro de situaciones como en el registro de comportamiento, lo que estamos buscando son síntomas. El síntoma tiene por característica la repetición. Por lo tanto, lo que nosotros estamos buscando es la repetición, aquello que se repite en nuestro paciente. Y aquello que se repite en nuestro paciente es significativo. Por lo tanto, hay síntomas adaptativos, o sea, hay síntomas que nos permiten adaptarnos a la realidad. Por ejemplo, síntoma de limpieza, por ejemplo. Nos adapta a la realidad porque no estamos oliendo como chanchos. Pero hay también síntomas desadaptativos. Es decir, si el síntoma de limpieza lo hago compulsivamente y lo repito y lo repito y lo repito, no solamente altera mi cotidianidad, sino que puedo alterar la cotidianidad de los que me rodean. Por lo tanto, alguna vez creo que les dije, pero si no les dije, les vuelvo a repetir, o se los digo ahora o lo vuelvo a repetir. Cuando un síntoma es negativo, cuando el síntoma altera tu vida cotidiana y la de los demás. Por lo tanto, cuando ya
el síntoma que tienes ya resulta insoportable para ti y para la familia que te rodea, entonces debemos ir al psicólogo. Ahora bien, entonces estamos buscando síntomas al igual que el registro de situaciones. En el registro de comportamiento también estamos buscando aquello que se repite. Ahora, nuestro informe del registro de comportamiento estará dado precisamente por aquellos comportamientos manifiestos que la persona está demostrando. En el informe del registro de comportamiento, chicos, ustedes pueden relacionar, ustedes pueden hacer su informe relacionando los planteamientos. Por ejemplo, comportamiento ante los problemas, pueden relacionarlo con actitud ante las dificultades. Es decir, cómo se comporta ante los problemas y qué actitud tiene frente a los mismos. Por ejemplo, pueden ir relacionándolo. Comportamiento artístico pueden relacionar con originalidad. Por ejemplo, conducta social pueden relacionar con adaptación al medio. Por lo tanto, de acuerdo a lo sacado por el paciente, ustedes tienen que ir relacionándolo. Ahora, el informe final. El informe final es también una relación de los 3 informes que han emitido. Tienen que hacerlo formalmente, obviamente que sea entendible, que sea que sea racional, que sea coherente, que sea claro. Pero en tanto contenido, tienen que guardar algunos pelos y señales, como por ejemplo, este hecho de dividir su informe en 3. Aquello más bonito, y va a ir de lo más grueso a lo más simple, o al revés, de lo más simple a lo más grueso. Es decir, de aquello que engloba más a aquello que va más en detalle, o de aquello que va más en detalle para agarrar y englobar más. Pero eso tiene que, o sea, un proceso de inducción o de deducción, pero tiene que estar muy claro. En la parte del medio, tienen que poner todos los problemas y todas las dificultades que hayan podido encontrar en el Bartek. Y terminan con aquello que ustedes consideran normal. Es decir, no hemos tomado a ninguna persona que está en el Pacheco, no hemos tomado a ninguna persona que está en el San Juan de Dios, hemos tomado a personas comunes y corrientes que están poblando nuestro vecindario incluso. Por lo tanto, tienen que entender cómo se mueve esa persona, cómo es esa persona,
Y tienen que entender de que tiene cosas muy buenas, tiene cosas muy malas, pero también tiene cosas totalmente normales. Chicos, el examen, el informe final es la relación de todos los 3 registros que ustedes hayan podido hacer. Si no relacionan, no están actuando como psicólogo. El psicólogo analiza, reflexiona, relaciona, interpreta. Chin, chin. Se quedaron mudos. A ver, cuéntenme preguntas que les parece. Bueno, si no hay preguntas, chicos, besitos. Está el chat al servicio de ustedes. Tengan buenos días, buen fin de semana y afánense mucho por su trabajo. Chao, hasta luego. Hasta luego, licenciada. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciada. Muchas gracias.